Imagina por un momento que despiertas una mañana y de repente ves con una claridad absoluta la verdad detrás de las cosas. Ves las contradicciones de la sociedad, el sinsentido de muchas costumbres, las máscaras que la gente se pone para aparentar, la falsedad de lo que llaman éxito e incluso la fragilidad de los valores que mueven al mundo moderno. Puede que al principio te parezca un don, una especie de superpoder, pero pronto te das cuenta de algo inquietante. Cuanto más entiendes, cuanto más ves, más difícil se hace vivir como los demás. Y es ahí donde aparece la maldición de la sabiduría. Friedrich Nietzsche lo sabía muy bien. Él no hablaba de la sabiduría como ese saber enciclopédico que puedes encontrar en los libros o en las universidades. No. Para Nietzsche, ser sabio significaba mirar de frente lo que la mayoría evita, la verdad desnuda de la existencia. Y en un mundo como el nuestro, donde todo gira en torno a la apariencia, al consumo, al entretenimiento rápido y al ruido constante, esa mirada profunda no trae paz, sino tormento. El sabio, según Nietzsche, es aquel que ya no puede engañarse con las promesas fáciles del progreso, de la moral establecida o de los ideales colectivos. Es alguien que ha descubierto que gran parte de lo que la sociedad llama bien o verdad son construcciones, ficciones que se repiten una y otra vez para mantener a la gente tranquila, ocupada y productiva. Y claro, cuando alguien se da cuenta de eso, cuando se le caen las vendas de los ojos, empieza a vivir una especie de exilio interno. Está rodeado de otros, pero ya no pertenece del todo a ese mundo. El problema es que la sabiduría no se puede apagar. Una vez que ves, ya no puedes dejar de ver. Ya no puedes volver a creer ingenuamente en lo que antes te daba seguridad. La religión, el trabajo, las promesas de felicidad prefabricada. Y ahí es donde Nietzsche suelta una de sus reflexiones más duras. Cuanto más sabe uno, más se distancia del resto. Y cuanto más se distancia, más insoportable se hace la vida en sociedad. El sabio se convierte en extranjero en su propia época. Piensa en la vida moderna. Está diseñada para que corras sin parar. Trabaja, consume, diviértete, presume. Todo gira en torno a un flujo constante de distracciones que no te dejan tiempo para preguntarte nada profundo. Y cuando alguien rompe con ese ritmo y se detiene a pensar, se convierte en un problema. ¿Por qué? Pues porque cuestiona lo que todos los demás aceptan como normal. Nietzsche lo explicaba de manera brutal. La mayoría prefiere vivir en la comodidad de las ilusiones antes que enfrentarse al vacío de la verdad. Por eso, el sabio que arranca esas ilusiones termina siendo visto casi como un enemigo. Ser sabio en el mundo moderno significa vivir rodeado de ruido, pero escuchar un silencio insoportable dentro de uno mismo. Significa ver cómo la gente se aferra a cosas sin sentido mientras tú eres incapaz de fingir que también crees en ellas. Es un peso enorme porque no solo te aísla, sino que además te llena de una sensación de extrañeza hacia todo. Ya no puedes disfrutar del circo porque ves las cuerdas que mueven a los payasos. Ya no puedes aplaudir los discursos porque escuchas la falsedad en cada palabra. Nietzsche decía que la sabiduría verdadera está más cerca del dolor que de la felicidad. El sabio descubre que la vida no tiene un propósito predeterminado, que no hay un sentido último esperando a ser revelado. Y eso, en lugar de traer calma, descoloca, abruma y a veces hiere. La mayoría huye de esa verdad refugiándose en rutinas, distracciones o creencias colectivas. Pero el sabio no puede huir. Está atrapado en su propia claridad. Aquí es donde aparece la maldición. No es que la sabiduría no tenga valor. Al contrario, es lo más valioso que existe, porque te acerca a la autenticidad. Pero esa autenticidad se paga con soledad, con incomodidad y con un tipo de sufrimiento que pocos estarían dispuestos a soportar. Nietzsche no decía esto para desanimarnos, sino para mostrarnos la crudeza de la vida. Para él, el sabio era alguien condenado a vivir sin anestesia en un mundo lleno de gente drogada por la ilusión. Y claro, en nuestra época moderna, esto se multiplica por 1000. Vivimos en una era de información, de hiperconexión, de tecnología que parece darnos todas las respuestas. Pero la paradoja es que cuanto más información hay, menos sabiduría real se cultiva.
Todo es rápido, inmediato, superficial. La gente lee frases inspiradoras en redes sociales y cree que eso es filosofía. Mientras tanto, el verdadero sabio, el que se atreve a mirar detrás de las máscaras, es cada vez más extraño, más incomprendido y más marginado. Así que sí, ser sabio puede parecer un regalo, pero en la práctica es un peso que no cualquiera querría cargar. Y Nietzsche lo deja claro. El sabio no es feliz, en el sentido común de la palabra. No encaja, no se adapta, no puede descansar en la comodidad de lo falso. Vive siempre en tensión, siempre luchando contra una especie de abismo que le devuelve la mirada. Cuando Nietzsche hablaba de la maldición del sabio, también señalaba algo que muchas veces se pasa por alto. El sabio no solo sufre por lo que descubre, sino también por la imposibilidad de comunicarlo plenamente a los demás. Aquí está una de las grandes tragedias de la sabiduría. No basta con ver la verdad, hay que vivir con la certeza de que la mayoría nunca querrá escucharla. Piensa en cómo funciona el mundo moderno. Todo está orientado hacia lo práctico, hacia lo inmediato. ¿De qué sirve la reflexión profunda en un entorno que premia la rapidez? ¿De qué sirve detenerse en cuestionar la moral, los valores, el sentido de la existencia, cuando todo lo que importa es producir más, consumir más y entretenerse más rápido? El sabio, al intentar hablar, choca contra un muro de indiferencia. No es que la gente no le entienda, es que no quiere entenderle. Prefiere seguir creyendo que el éxito está en el dinero, que la felicidad está en la compra del último gadget o que la vida tiene un guión preestablecido. Véase estudiar, trabajar, casarse, tener hijos, consumir, jubilarse y morir. Nietzsche sabía que el sabio incomoda, no porque vaya de listo, sino porque su sola existencia es un recordatorio de lo que la mayoría no quiere ver. Su mirada rompe la ilusión, y romper ilusiones nunca es popular. El sabio es visto casi como un aguafiestas, alguien que quita la magia de la función, pero en realidad lo que hace es arrancar el telón, para mostrar que detrás del teatro no hay nada más que polvo y engranajes oxidados. En este punto surge una paradoja fascinante. El sabio, en lugar de ser admirado, suele ser rechazado. Y no porque su sabiduría no tenga valor, sino porque el mundo moderno ha cambiado el sentido de lo valioso. Lo valioso hoy es lo útil, lo productivo, lo que da resultados visibles. La sabiduría, sin embargo, no produce dinero, no genera likes, no se traduce en métricas fáciles de medir. Es un conocimiento que transforma el alma, pero que no se puede vender como un producto. Y en un mundo que convierte todo en mercancía, la sabiduría queda marginada, ridiculizada, enterrado bajo toneladas de entretenimiento vacío. Nietzsche lo veía venir. Decía que vivíamos en una cultura donde lo superficial triunfa sobre lo profundo. ¿Quién escucha al sabio en un mercado lleno de voces que gritan eslóganes fáciles, consejos de autoayuda, simplones o promesas de éxito rápido? La sabiduría es lenta, es incómoda, exige esfuerzo y valentía. Y eso, en la era moderna, es casi un crimen. El sabio no solo carga con su visión, sino con la condena de ser malinterpretado. Puede hablar con la mayor claridad, pero sus palabras casi siempre serán deformadas, simplificadas o incluso ridiculizadas. Nietzsche mismo lo vivió. Durante su vida fue ignorado, incomprendido y tratado como un excéntrico más. Solo después de su muerte se reconoció el poder de sus ideas, aunque incluso entonces muchas se manipularon para servir intereses que él mismo hubiera despreciado. Es irónico, la sociedad rechaza al sabio en vida y luego, cuando ya no puede incomodarla, lo convierte en una estatua, en una cita bonita para poner en redes sociales. Y es aquí donde vemos que la maldición del sabio no es solo interior, también es exterior, porque dentro sufre porque ve demasiado, porque fuera sufre porque los demás no quieren verlo con él. Vive en un doble exilio, el de su propia claridad y el del rechazo de la sociedad. Ahora bien, alguien podría pensar, vale, pero ¿no hay una recompensa en todo esto? ¿No es mejor saber la verdad aunque duela que vivir engañado? Nietzsche respondería con algo brutal. Y es que la verdad no garantiza la felicidad, pero sí garantiza la libertad. Y esa libertad tiene un precio altísimo. La mayoría prefiere la comodidad de la mentira porque es más llevadera. El sabio, en cambio, elige la verdad, aunque eso signifique vivir cargando con un peso insoportable. El mundo moderno, con su obsesión por la productividad, por la velocidad y por lo inmediato, convierte la sabiduría en un estorbo.
Porque el sabio no sigue el juego, no encaja en el molde, no es un buen consumidor, ni un trabajador dócil, ni tampoco un espectador entusiasmado. Es alguien que se cuestiona, que desmonta, que observa desde fuera, y esa posición, aunque poderosa en términos de claridad, lo deja aislado en términos de vida práctica. En el fondo, la maldición de la sabiduría se parece a la de ver un truco de magia, sabiendo cómo funciona. Los demás aplauden maravillados, pero tú solo ves el hilo invisible y la trampa del mago. Nunca más podrás disfrutar de la ilusión, y eso te distancia para siempre de la mayoría. Nietzsche no lo pintaba como algo heroico, sino como algo profundamente humano y doloroso. Ser sabio es vivir con una lucidez que te separa de los otros y al mismo tiempo te encierra en ti mismo. Si en lo anterior hemos visto cómo el sabio sufre tanto por lo que ve como por el rechazo del mundo, ahora toca entrar en un aspecto todavía más oscuro que Nietzsche señalaba, y se trata de la sabiduría no solo en un peso individual, sino que puede convertirse en una carga insoportable, porque te enfrenta al mayor de los abismos, el sinsentido de la existencia. Nietzsche lo llamó el nihilismo. Cuando arrancas todas las máscaras, cuando derribas las ilusiones, cuando ya no puedes refugiarte ni en la religión ni en la moral tradicional, ni en las promesas del progreso, lo que queda es un vacío gigantesco. Y aquí es donde el sabio siente la maldición en toda su crudeza. ¿Cómo vivir en un mundo donde todo carece de un sentido último? La mayoría huye de ese vacío con distracciones, con televisión, redes sociales, consumismo, religión, ideologías. Cada época inventa sus propias anestesias. Pero el sabio, para Nietzsche, no puede recurrir a esas drogas. Ya no le hacen efecto, ve el vacío tal cual es, y eso significa enfrentarse cada día al absurdo de estar vivo. Este punto es fundamental porque el sabio no sufre por estar más informado o por saber mucho. Sufre porque su sabiduría lo deja desnudo ante una existencia que no ofrece ninguna respuesta prefabricada. Mientras otros se consuelan con frases como todo pasa por algo o Dios tiene un plan, el sabio se ve que esas frases son solo muros pintados para ocultar el desierto que hay detrás. Y entonces se encuentra en soledad, cargando con una claridad que no le da paz sino vértigo. Nietzsche entendía que la sabiduría era inseparable del sufrimiento. De hecho, decía que el verdadero conocimiento no embellece la vida, sino que la hace más dura, más cruda. Pero aquí está la ironía, es precisamente esa dureza la que puede abrir la puerta a una vida más auténtica. El sabio no se engaña, y por eso puede construir algo nuevo desde cero. Sin embargo, esa construcción no es inmediata ni sencilla. Antes hay que atravesar un desierto que quema por dentro. Ahora piensa en el mundo moderno, lleno de promesas de felicidad inmediata. Todo se vende como fácil y sin esfuerzo. Si te sientes vacío te dicen que compres algo, que viajes, que te distraigas o que te reinventes. Pero la verdad que el sabio ve es otra. Nada de eso llena de verdad. Nada sustituye el hecho brutal de que la existencia no trae consigo un propósito dado. Y esta verdad, que podría liberar, se convierte en maldición cuando uno no sabe qué hacer con ella. La maldición del sabio es, en el fondo, el choque entre dos mundos. El de la mayoría, que vive entre ilusiones, y el suyo propio, que ve demasiado. Es como vivir una fiesta donde todos bailan al ritmo de la música, pero tú escuchas que la melodía está desafinada. Puedes intentar moverte con ellos, pero ya nunca lo harás de la misma forma. Esa disonancia te acompaña para siempre. Nietzsche decía que el sabio es como alguien que se asoma al abismo y no aparta la mirada. Ese abismo no es otra cosa que el vacío de sentido, la ausencia de un para qué último. Y aquí está lo terrible, no hay marcha atrás. Una vez que lo ves, ya no puedes volver a creer ingenuamente las historias que sostenían a la humanidad. El sabio se convierte en un náufrago de su propia lucidez. Pero lo interesante es que Nietzsche no planteaba esto como un final, sino como un desafío. Para él, la maldición de la sabiduría podía convertirse también en una oportunidad. La oportunidad de crear valores propios, de vivir de manera auténtica, de inventar un sentido en lugar de recibirlo de fuera. Sin embargo, ese proceso no está garantizado. Muchos sabios se quedan atrapados en la primera parte, la del dolor, la soledad, el desencanto. No todos logran dar el salto hacia la creación. Por eso Nietzsche hablaba tanto de la necesidad de fortaleza. La sabiduría por sí sola no basta. Hace falta el coraje de soportarla, de no huir de ella, de resistir el peso del vacío hasta ser capaz de transformarlo en algo nuevo,
Y eso en un mundo blando donde todo se busca rápido y sin esfuerzo es casi imposible. La mayoría prefiere hundirse de nuevo en la masa, mientras que el sabio se queda en la orilla, enfrentando solo la oscuridad. Lo que Nietzsche nos muestra es brutal. Ser sabio es una maldición porque te arranca de la comodidad del rebaño y te lanza a la intemperie de la existencia. Es frío, es duro, es solitario, y aún así, paradójicamente, es el único camino hacia la autenticidad. El sabio sufre más que nadie, pero también es el único que puede potencialmente vivir de verdad. Llegados a este punto podemos ver con claridad lo que Nietzsche quería transmitir. La sabiduría es un arma de doble filo. Por un lado ilumina la realidad con una fuerza que destruye las ilusiones, y por otro esa misma luz quema, duele y te deja sin refugios. Y en el mundo moderno, donde todo está diseñado para distraernos, ser sabio es casi un acto de rebeldía condenado a la incomodidad. La maldición de la sabiduría no es un cuento pesimista. Nietzsche no lo planteaba como una condena sin salida, sino como una prueba. Para él, la vida auténtica no empieza en la comodidad, sino en el choque brutal con la verdad. El sabio, al ver el vacío, tiene dos opciones: dejarse aplastar por él o usarlo como terreno fértil para crear algo nuevo. Y aquí entra la idea del superhombre, ese individuo capaz de inventar sus propios valores, de vivir sin apoyarse en ficciones heredadas. Pero ojo, Nietzsche no lo hacía sonar fácil. Convertir la maldición en bendición es un proceso que exige una fuerza extraordinaria, una especie de valentía que la mayoría no está dispuesto a ejercer. Por eso decía que los pocos son los que alcanzan las cimas. La mayoría se queda abajo, refugiándose en lo de siempre: religión, normas, tradiciones, entretenimiento, consumo. El sabio, en cambio, está obligado a subir, aunque el camino le destroce. Y esa subida en sí misma es solitaria, ardua y dolorosa. En el mundo moderno esa soledad se siente aún más. Estamos hiperconectados, rodeados de información, de pantallas y de ruido constante. Pero al mismo tiempo nunca hemos estado tan aislados espiritualmente. El sabio es consciente de ello y lo padece más que nadie. Donde los demás ven distracción, él ve vacío. Donde los demás ven progreso, él detecta alineación. Donde los demás ven orden, él percibe cadenas invisibles. La maldición de la sabiduría se manifiesta entonces como una especie de exilio. No un exilio geográfico, sino existencial. El sabio habita el mismo mundo que todos, pero no lo experimenta de la misma manera. Y esa diferencia es suficiente para convertirlo en un extraño, incluso en un enemigo, porque su mera presencia recuerda a los demás lo que intentan olvidar. Que la vida es frágil, que el sentido no está garantizado y que la comodidad que disfrutan se sostiene sobre ficciones. Y sin embargo, hay algo poderoso en aceptar esa maldición. Nietzsche no proponía renunciar a la vida, sino vivirla con toda su crudeza, sin adornos, sin falsedades, con el coraje de quien sabe que no hay un guión predeterminado. La sabiduría, aunque duela, es la llave para esa vida auténtica, porque solo cuando uno deja de aferrarse a lo falso puede empezar a crear lo verdadero. Por eso Nietzsche nunca fue un filósofo del derrotismo, como a veces se cree. Fue un filósofo del desafío. Nos mostró que la sabiduría duele, que es un peso enorme que te arranca del calor del rebaño y te lanza frío del desierto. Pero también nos dijo que en ese frío, en esa intemperie, está la posibilidad de ser libres de verdad. Así que sí, ser sabio en el mundo moderno es una maldición. Te aísla, te incomoda, te enfrenta al vacío, pero también es la única forma de no vivir dormido, de no ser un simple engranaje en una máquina que nunca se detiene. Nietzsche nos invita a mirar de frente ese dolor y a transformarlo en fuerza creadora. Y esa es quizá la enseñanza más radical de todas, que la maldición de la sabiduría puede convertirse en el motor de una vida auténtica, intensa y propia. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Ahora te pregunto, ¿tú crees que preferirías vivir en la comodidad de las ilusiones? ¿O cargar con la maldición de la sabiduría aunque duela? Me encantará leerte en los comentarios. Si este vídeo te ha hecho reflexionar, por favor, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Dejes tu like y lo compartas con alguien que crees que pueda interesarle. Y recuerda, vive la vida, pero vive la vida sin miedo. Hasta el próximo vídeo.